Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense porque vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está revolucionando el diagnóstico médico. Sí, casi como tener un doctor robot en la palma de la mano. Exacto. Y para esta profunda inmersión tenemos información fascinante de Cole Roche, plus Fundación Innovación Bankinter y Gestión y Economía de la Salud. ¿Estás listo para empezar? Listísimo. Siempre me fascina cómo la IA está expandiendo las herramientas que tenemos en medicina. Claro, es como si le diera superpoderes a los doctores, ¿no? Exactamente. Y hablando de superpoderes, ¿te has preguntado cómo la IA hace su magia en el diagnóstico? Pues sí. ¿Cómo funciona realmente? ¿Acaso la IA tiene un cerebro que interpreta imágenes como nosotros? Buena pregunta. Mira, imagínate que la IA puede analizar imágenes médicas como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas. Es como tener un segundo par de ojos, pero mucho más precisos. Bueno, ¿y cómo es posible? Suena casi a ciencia ficción. La clave está en el aprendizaje profundo, una rama de la IA y que utiliza redes neuronales artificiales para aprender a partir de grandes cantidades de datos. O sea que alimentamos a la IA con miles de imágenes médicas y ella aprende a reconocer patrones y anomalías, ¿me equivoco? No te equivocas, estas redes neuronales como las CNNs o redes neuronales convolucionales son increíbles para analizar imágenes médicas porque detectan detalles que a simple vista no veríamos. Es increíble. Hablando de eso, recuerdo un artículo de Roche Plus sobre cómo la IA detectaba cáncer de pulmón en etapas tempranas, mucho antes de que fuera visible para el ojo humano. Exacto, es un ejemplo perfecto de cómo la IA puede marcar la diferencia en el diagnóstico temprano y potencialmente salvar vidas. Completamente de acuerdo. Y lo más sorprendente es que no se limita solo a las imágenes. ¿Recuerdas lo que mencionaba Gestión y Economía de la Salud sobre la predicción de brotes de enfermedades? Claro. La IA puede analizar datos de salud pública, patrones climáticos, incluso publicaciones en redes sociales para predecir la propagación de enfermedades infecciosas. Es como un sistema de alerta temprana súper avanzado. Impresionante, ¿verdad? Parece que la IA está entrando en cada rincón de la medicina, desde el análisis de imágenes hasta la predicción de epidemias. Y esto no es nuevo, ¿eh? La IA en medicina tiene una historia que se remonta a la década de 1950, aunque claro, las computadoras de entonces no se comparan con lo que tenemos ahora. Imagina lo que dirían aquellos pioneros si vieran lo que podemos hacer hoy. Pero bueno, dejando la historia a un lado, ¿en qué áreas específicas la IA está demostrando ser una superpotencia? Bueno, empecemos con la radiología, por ejemplo. Ahí la IA ayuda a analizar imágenes de rayos X de forma automática, lo que facilita enormemente la labor de los radiólogos. ¿En qué sentido facilita su labor? ¿Acaso la IA va a reemplazar a los radiólogos por completo? No, no para nada. Se trata de una colaboración. Piensa en la guía como un asistente súper eficiente que se encarga de las tareas más repetitivas y que consumen mucho tiempo. Cómo analizar cientos de radiografías para detectar fracturas. Exactamente. Eso permite a los radiólogos centrarse en casos más complejos que requieren su experiencia e interpretación. Ya veo. Es como tener un asistente que se encarga del trabajo pesado, liberando a los expertos para que puedan enfocarse en los casos más desafiantes. Exacto. Sin embargo, no todo es perfecto. Hay desafíos importantes como la calidad de las imágenes. Por ejemplo, si la resolución de la imagen es baja, la eficacia de la IA se ve afectada. Claro, es como intentar leer un texto borroso. Exactamente. Además, integrar la IA en los flujos de trabajo de los hospitales no siempre es fácil, requiere adaptación de los sistemas existentes y a veces incluso hay resistencia por parte del personal. Claro, el cambio siempre genera dudas. ¿Y qué pasa con la medicina nuclear? ¿Cómo está impactando la IA en ese campo? Ahí es donde la IA brilla con luz propia. Imagínate que puede analizar imágenes de medicina nuclear con una precisión asombrosa, identificando patrones complejos que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano. O sea que detecta detalles que de otra manera podrían pasar desapercibidos. ¿Y eso en qué se traduce para el paciente? En un diagnóstico más temprano y preciso, por ejemplo, la IA puede ayudar a identificar tumores cancerígenos en etapas muy tempranas cuando el tratamiento es más efectivo. Es como si la IA amplificara la capacidad de los médicos para detectar enfermedades de sus etapas iniciales. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y no solo eso, la IA es esencial para integrar la información de la medicina nuclear con otros datos clínicos del paciente, como su historial médico, análisis de sangre, etc. Esto permite un diagnóstico más completo y personalizado. Es como unir las piezas de un rompecabezas para tener una imagen más clara del estado de salud del paciente. Exacto. Pero, de nuevo, la calidad de los datos es fundamental. Las diferencias en la calidad de las imágenes o la forma en que se registran los datos pueden afectar a la precisión de los algoritmos de IA. Entiendo. Al final la IA es tan buena como los datos con los que se alimenta. Precisamente. Por eso es crucial asegurar la calidad y la coherencia de los datos médicos para que la IA pueda alcanzar su máximo potencial en el diagnóstico. Tiene mucho sentido. Bueno, ya hemos visto cómo la IA está revolucionando la radiología y la medicina nuclear, pero ¿qué hay de otras áreas como la radioterapia? ¿Qué avances se están produciendo ahí?
Uf, la radioterapia es otro campo donde la IA está dando un paso gigante. Imagínate poder personalizar los tratamientos contra el cáncer con una precisión milimétrica. ¿En serio? ¿Cómo? La IA decide qué dosis de radiación recibe cada paciente. Sí. Bueno, más o menos, analiza las imágenes médicas del paciente, el tipo de tumor, su ubicación y tamaño, y determina la dosis de radiación óptima para cada caso. O sea, tratamientos más precisos y personalizados. ¿Y eso en qué se traduce? En mejores resultados para los pacientes. Menos efectos secundarios, menos daño a los tejidos sanos y una mayor probabilidad de éxito en la lucha contra el cáncer. Suena a una auténtica revolución en la lucha contra esta enfermedad. ¿Y qué me dices de la medicina general? También está teniendo impacto ahí la IA. Por supuesto. Un ejemplo notable es la detección de la retinopatía diabética. Así. ¿Y cómo ayuda la guía en ese caso? Pues imagínate que la IA analiza imágenes del fondo del ojo y detecta signos de esta enfermedad, incluso en etapas muy tempranas, mucho antes de que el paciente note algún síntoma. Wow, eso sí que es una detección temprana. Supongo que es clave para prevenir daños mayores, ¿no? Exacto. La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera en adultos, pero si se detecta a tiempo se puede tratar y frenar su avance. Claro, claro. Es increíble cómo la IA puede ayudar a prevenir enfermedades que antes tenían consecuencias tan graves. Y lo más revolucionario es que no se necesitan equipos costosos para obtener las imágenes. Un simple escáner con IA puede hacer el trabajo. Eso sí que es democratizar el acceso a la salud, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de acceso a la salud, ¿qué pasa con las enfermedades raras? ¿Cómo puede ayudar la IA en esos casos? Sí, es verdad. Recuerdo haber leído en el estudio de la Fundación Innovación Bankinter sobre una herramienta de IA llamada Dex29 que se usa precisamente para eso, ¿no es así? Sí, señor. Dex29 es un ejemplo perfecto de cómo la IA ayuda a diagnosticar enfermedades raras que de otra manera podrían pasar desapercibidas durante años. ¿Y cómo funciona? Analiza los síntomas del paciente y ya está. Bueno, no solo eso, Discos29 utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar los síntomas del paciente, su historial médico, incluso datos genéticos si están disponibles. Y luego compara toda esa información con una enorme base de datos de enfermedades raras, buscando patrones y conexiones que a un médico humano podrían pasarle por alto. Es como tener un equipo de miles de médicos especialistas trabajando en conjunto para encontrar un diagnóstico, ¿no? Exactamente. Y lo más sorprendente es que Dix29 ya se está utilizando en la práctica clínica en el sistema de atención primaria de Madrid. Qué fuerte. O sea que la IA ya está ayudando a diagnosticar enfermedades raras aquí y ahora no es algo de futuro. Así es. Y esto es solo el comienzo. La IA que en medicina está en constante evolución con nuevas aplicaciones que surgen cada día. Es un campo realmente apasionante. Con tantos avances es inevitable preguntarse, ¿estamos ante la llegada del médico IA? ¿Reemplazará la IA a los médicos por completo? Es una pregunta que muchos se hacen, pero la respuesta es compleja. Si bien es cierto que la IA está transformando la medicina a pasos agigantados, no creo que llegue a reemplazar por completo a los médicos humanos. ¿Y eso por qué? ¿Acaso la IA no es lo suficientemente inteligente? La IA es muy buena analizando datos, identificando patrones y haciendo predicciones, pero la medicina es mucho más que eso. También implica empatía, intuición, la capacidad de conectar con el paciente a un nivel humano. Entiendo. La IA puede ser una herramienta muy poderosa, pero la decisión final y la responsabilidad siempre recaerán en un médico humano. Exactamente. Se trata de una colaboración, de una sinergia entre la inteligencia humana y la artificial. La IA puede encargarse de las tareas más repetitivas, analizando grandes cantidades de datos y ofreciendo diagnósticos potenciales, pero el médico humano es quien tiene la última palabra. Es como tener un copiloto experto que te ayuda a tomar decisiones más informadas. Exacto. La IA puede ser un aliado invaluable para los médicos, liberándolos de tareas tediosas y permitiéndoles dedicar más tiempo a lo que realmente importa, el paciente. Y no solo eso, la IA también puede ayudar a personalizar los tratamientos de una forma que antes era impensable. Totalmente. Imagínate poder utilizar la información genética de un paciente, su historial médico, sus hábitos de vida, incluso sus preferencias personales para diseñar un tratamiento a medida. Sería como tener un tratamiento diseñado específicamente para cada persona. Exacto. La medicina personalizada es uno de los campos más prometedores de la IA en salud. Y no solo eso, la IA también está revolucionando la investigación médica. Piensa en la creación de pacientes sintéticos, réplicas virtuales que se utilizan en la investigación para probar nuevos tratamientos sin poner en riesgo a pacientes reales. Pacientes virtuales. Eso suena a ciencia ficción. Lo sé, pero es una realidad. Estos pacientes sintéticos son modelos computacionales que simulan el comportamiento de un órgano o sistema del cuerpo humano. ¿Y cómo se crean estos pacientes virtuales? Se alimentan con grandes cantidades de datos médicos reales, imágenes médicas, análisis de sangre a datos genéticos, etc.
La IA utiliza estos datos para crear modelos personalizados que simulan el comportamiento de un paciente real. ¿Y para qué se utilizan? Exactamente. Para muchísimas cosas. Por ejemplo, para probar la eficacia y seguridad de nuevos fármacos o tratamientos antes de pasar a ensayos clínicos con pacientes reales. Es como un simulador de vuelo para médicos. Exacto. Los investigadores pueden probar diferentes dosis, combinaciones de fármacos o estrategias de tratamiento en estos pacientes virtuales y ver cómo responden sin ningún riesgo para los pacientes reales. Suena una herramienta muy poderosa para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos. Lo es. Y no solo eso, los pacientes sintéticos también se están utilizando para mejorar el diseño de dispositivos médicos, para desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas, incluso para predecir la evolución de una enfermedad en un paciente individual. Es realmente fascinante ver cómo la IA está transformando la medicina en todos sus ámbitos. Y hablando de transformación, ¿qué pasa con la cirugía? La IA también está entrando en los quirófanos. Por supuesto. La cirugía robótica impulsada por IA está ganando terreno rápidamente. Imagínate robots controlados por cirujanos, pero con la precisión y la destreza sobrehumanas que les proporciona la IA. ¿Y cómo funciona exactamente? Se utilizan robots con brazos articulados y cámaras de alta definición que se insertan en el cuerpo del paciente a través de pequeñas incisiones. Es decir, cirugías mínimamente invasivas. Exacto. El cirujano controla los movimientos del robot desde una consola viendo el campo quirúrgico en 3D y con una magnificación increíble. ¿Y qué papel juega la IA en todo esto? La IA ayuda a guiar los movimientos del robot con mayor precisión, evitando temblores o errores humanos. Incluso puede alertar al cirujano si detecta algún riesgo o complicación durante la intervención. O sea que la IA actúa como un copiloto experto guiando al cirujano y garantizando la seguridad del paciente. Exacto. La cirugía robótica con IA permite realizar intervenciones más precisas con menos dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida para los pacientes. Suena a ciencia ficción hecha realidad. Y ya está, eso es todo lo que puede hacer la IA en medicina. Para nada. La IA también está revolucionando el diseño de fármacos a nivel molecular. Serio, no me digas Sí. más. ¿Cómo lo hace? La IA puede analizar millones de moléculas en tiempo récord, identificando aquellas con mayor potencial para convertirse en fármacos efectivos. Es como buscar una aguja en un pajar, pero la IA lo hace a la velocidad de la luz. O sea, que la IA está acelerando el descubrimiento de nuevos medicamentos. Exactamente. Puede analizar la estructura de las proteínas, identificar dianas terapéuticas y predecir la eficacia de un fármaco antes de que se sinteticen en el laboratorio. Es como tener un atajo para encontrar la cura a enfermedades que antes parecían incurables. Es increíble todo lo que se puede lograr con la IA. Sí, pero como toda tecnología poderosa también plantea desafíos y dilemas éticos. Claro, no podemos ignorar ese aspecto. ¿Cuáles son las principales preocupaciones éticas en torno a la IA en medicina? Una de las más importantes es garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los pacientes. Claro, estamos hablando de información muy sensible. Exactamente. Es fundamental asegurar que los datos médicos utilizados para entrenar a la IA estén protegidos y se utilicen de forma ética y responsable. Y hablando de responsabilidad, ¿quién es responsable si un algoritmo de IA comete un error? Esa es una pregunta compleja que todavía no tiene una respuesta fácil. Vaya. Entonces todavía estamos navegando por el laberinto ético de la IA en medicina. Sí, pero es un viaje apasionante que nos obliga a reflexionar sobre el futuro de la medicina y nuestro papel en ella. Totalmente. Y hablando de futuro, ¿qué nos depara la IA en medicina? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Prepárate para aún más innovación y disrupción. La IA seguirá avanzando a pasos agigantados con nuevos descubrimientos y aplicaciones que cambiarán aún más la forma en que diagnosticamos, tratamos y prevenimos enfermedades. Suena emocionante y un poco abrumador al mismo tiempo. Pues sin duda. Pero también es importante recordar que la IA es una herramienta y como tal, su impacto dependerá de cómo la utilicemos. Exactamente. Debemos asegurarnos de que la IA se utilice para el bien común, para mejorar la salud y el bienestar de todas las personas. Y creo que aquí es importante destacar algo que no hemos mencionado antes. ¿A qué te refieres? Hemos hablado mucho de la parte técnica de algoritmos robots quirúrgicos y pacientes virtuales, pero no podemos olvidar el lado humano de la medicina. ¿No crees? Tienes toda la razón. Al final la tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. Exacto. Y ahí es donde entra en juego el papel fundamental de los profesionales de la salud. Totalmente. La IA nunca podrá reemplazar la empatía, la compasión y la capacidad de conectar con el paciente a un nivel humano. Esas cualidades son insustituibles. Un algoritmo puede ser muy bueno diagnosticando enfermedades, pero nunca podrá reemplazar la calidez humana de un médico que te toma de la mano y te explica con paciencia lo que está sucediendo. Sin duda, la IA puede ser una herramienta muy poderosa, pero siempre será necesario el criterio y la sensibilidad humana para utilizarla de forma ética y responsable. Y no solo eso.
También creo que la guía puede ayudar a mejorar la relación médico-paciente, ¿no te parece? ¿En qué sentido? Piensa en todo el tiempo que los médicos podrán dedicar a sus pacientes cuando la IA se encargue de las tareas más rutinarias y repetitivas. Claro, tendrán más tiempo para escuchar a sus pacientes, entender sus necesidades y preocupaciones y ofrecerles un trato más personalizado y humano. Exactamente. La IA puede liberar a los médicos de la carga administrativa y burocrática, permitiéndoles dedicar más tiempo a lo que realmente importa, cuidar a sus pacientes. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, la medicina siempre ha sido y seguirá siendo un arte que combina la ciencia con la humanidad. Y en ese sentido, la IA puede ser un aliado invaluable para potenciar lo mejor de ambos mundos. Sin duda, la IA nos ofrece una oportunidad única para humanizar la medicina, para hacerla más cercana, más accesible y más centrada en el paciente. Bueno, después de este viaje tan revelador por el mundo de la IA en medicina, creo que nos queda claro que estamos ante una revolución imparable. Una revolución que ya está transformando la forma en que diagnosticamos, tratamos y prevenimos enfermedades. Y que sin duda seguirá sorprendiéndonos en los próximos años. Así es, la IA en medicina es un campo en constante evolución lleno de desafíos y oportunidades apasionantes. Y a ti que nos escuchas te invitamos a que sigas explorando este fascinante mundo con nosotros.